Andercel nos ha dejado a todos con la boca abierta. Y no es por una nueva foto espectacular o un proyecto nuevo, es por lo que ha dicho sobre el amor. Y la verdad es que ha sido un zasca en toda regla. Esto no es el típico rollo de el amor lo puede todo, ¿eh? Ande ha soltado una bomba, una frase que te hace pensar, ostras, qué directo. Ha dicho que el amor, así solito, a veces no es suficiente. Y cuando digo a veces me refiero a que ha puesto sobre la mesa una realidad súper dura que sinceramente, muchos intentamos ignorar. A ver, seamos honestos. ¿Cuántas veces hemos visto parejas de famosos, y no tan famosos, que parecían súper enamorados, que se comían a besos en Instagram y luego ¡zas! Adiós muy buenas. Pues Ande parece que ha vivido algo así, o lo ha visto tan de cerca que le ha tocado el alma. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Ande ya no está para cuentos de hadas. ¿Se ha dado cuenta o se ha dado el permiso de decir que el amor es importante? Claro que sí, pero no es la varita mágica que arregla todos los problemas del mundo. A veces necesitas más cosas, compatibilidad, metas comunes, respeto, y hasta un buen equipo para llevar una relación adelante. No solo sentir mariposas en el estómago, que sí, que eso es genial al principio, pero luego, ¿qué? Muchos dirán que es un poco pesimista, ¿no? Que por qué no se queda con lo bonito. Pero yo sospecho que es más bien realista. Es la madurez, supongo. Es darse cuenta de que la vida no es una novela turca donde el amor lo resuelve todo al final. La vida real, señoras y señores, es un poco más complicada. Y esto, de verdad, da que pensar. Porque todos hemos estado en esa situación, ¿verdad? Pensando que con quererse mucho ya valía, y luego te chocas contra la pared. Quizás Ande nos está dando un aviso a navegantes, para que no idealicemos tanto el amor y seamos un poquito más conscientes de lo que realmente se necesita para que una relación funcione a largo plazo. Y no os confundáis, que no os estoy diciendo que Ande esté desilusionada del amor para siempre. Para nada. Es más, yo creo que al decir esto, lo que está haciendo es valorar más las cosas que realmente importan. No se conforma con lo fácil, sino que busca algo sólido. Algo que tenga cimientos fuertes, no solo un edificio bonito por fuera. Esto también nos hace preguntarnos sobre sus propias relaciones, ¿no? ¿Habrá pasado por alguna situación que la haya llevado a esta conclusión tan rotunda? Porque una frase así, tan contundente, no sale de la nada. Sale de experiencias, de observar, de aprender. Y aprender de los errores o de las decepciones, al final, es lo que nos hace crecer. Así que cuando Ande dice el amor no siempre basta, no está tirando la toalla. Está diciendo que hay que poner más cosas sobre la mesa. Que el amor es el ingrediente principal, pero no el único. Es como hacer una receta, necesitas la harina, los huevos, el azúcar, pero también el horno. Y ese horno en una relación, son un montón de cosas que van más allá del puro sentimiento. Me parece súper valiente que lo haya dicho públicamente. En un mundo donde todo es tan perfecto en redes sociales, donde se vende la imagen idealizada, que una figura pública como Andercel diga una verdad así de cruda, eso es oro. Es un soplo de aire fresco, aunque sea un poco incómodo escucharlo. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué es la que nos queda a todos revoloteando? ¿Creéis que Ande está hablando de una situación personal actual, o de una lección aprendida de su pasado? ¿Y vosotras que me estáis escuchando, estáis de acuerdo con Ande? ¿Creéis que el amor, sin más, es suficiente para que una relación triunfe?